Ok, hola, muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Jesús Andrés Montilla Ramírez, soy de la carrera de Electrónica y Automatización y voy a explicar la práctica número 2, que es medición de los parámetros eléctricos. Tiene el mismo nombre que la práctica número 1 y el laboratorio está a cargo del ingeniero Edgar Alberto Pérez Castillo. El objetivo de esta práctica, aquí está, es conocer y diferenciar los tipos de salida que existen en los circuitos digitales, tales como Totem Pole, Open, Collector y Trace States. El procedimiento que debemos hacer es primero hacer la prueba de salida de Totem Pole, donde consiste en un arreglo de dos transistores, donde un transistor se conecta a la BSC para surtir corriente, cuando la salida sea uno lógico, y el otro transistor conectado a tierra para drenar corriente cuando la salida sea un cero lógico. Como podemos ver en la figura número 9, aquí está el VCC. Aquí está el VCC. Después dice que para visualizar que una compuerta tenga un circuito totem pole que si entrega cerca de 5 volts para un 1 lógico y que entrega cerca de 0 volts para un 0 lógico, es necesario conectar la salida de la compuerta a un osciloscopio, como se muestra en la figura número 10. Después, para la segunda prueba de salida de colector abierto, para probar esta salida se utilizará un circuito SN7426, que es un paquete de 42 NANDs que puede soportar hasta 15 volts a su salida, y esta salida solo tiene un arreglo de un solo transistor conectado a tierra, de tal manera que solo puede drenar corriente cuando existe un cero lógico, como podemos observar en la figura número 11. Después, para visualizar los voltajes de salida, se conecta la salida de la compuerta a un osciloscopio, como se muestra en la figura número 12, y se visualiza que cuando la salida es un cero lógico, el voltaje de esta es muy cercano a 0 volts, y que cuando la salida es un 1 lógico, no aparece un voltaje, ya que se comporta como una alta impedancia. Dice que para comprobar la salida realmente es alta impedancia cuando es un 1 lógico, utilizaremos una resistencia de pull-up conectada a 5 volts, como se muestra en la figura número 13, y visualiza los voltajes de salida en el osciloscopio. Después tenemos otra aplicación que es en circuitos donde se requieran voltajes mayores de 5 volts, y que un ejemplo de la capacidad que tiene este tipo de circuitos se muestra en la figura número 14. ¿Lista? Y otra de las aplicaciones para la salida Open Collector es en la utilización como circuitos WIANT, como se muestra en la figura número 15. Las salidas pueden conectarse entre sí, ya que solamente se tiene voltaje de tierra cuando la salida es un cero lógico. Y aquí está el diagramita de las compuertas, que es la figura número 15. Y para el paso número 3, es hacer la prueba de la salida Tree State, que se utiliza un circuito SN74240 y conectando el buffer, como se muestra en la figura número 16. Y debemos comprobar que podemos tener tres estados diferentes. En la figura 16 se nos muestra cómo se conectarán dos resistencias de 10 kilo ohms. Este circuito servirá solamente para visualizar los tres diferentes estados que podemos tener a la salida de la compuerta. Observa que cuando la salida es un 1 lógico, el voltaje es muy cercano a 5 volts, y cuando la salida es un 0 lógico, el voltaje es 0 volts. Y cuando la salida es alta impedancia, el voltaje será aproximadamente de 2.5 volts. Ok, aquí podemos observar el diagrama que debemos hacer. Ok, en el paso número 1 nos dice que es la prueba de salida totem pole, en donde si nosotros vamos a multicir, si nosotros ponemos un cero lógico, nos indica que se prenden los LEDs. Es algo similar a la compuerta NOT, que cuando nosotros teníamos un cero lógico a la entrada, en la salida tendríamos un valor 1 lógico.
Por lo tanto, si nosotros obtenemos un 1 lógico en la entrada, en la salida tendremos un 0 lógico y por lo tanto los LEDs no se van a prender. Es lo que nos dice aquí en el paso número 1.